Fíjense que tiene hoja, y este también tiene hoja. ¿Por qué le pasa a este en verano? Este pierde la hoja, pero florece. Es decir, yo utilizaría esta especie para que en verano por lo menos cubriera o supliera la falta de flores de otras especies. Entonces, bueno, pues aquí tienen algunas especies que sirven. Por ejemplo, el cardo de Cristo florece en pleno agosto. Lo mismo le pasa a la Clelia nerifolia. Campilanthus, tiene una capacidad de floración larga, con lo cual, bueno, pues también sería interesante. O incluso, pues por ejemplo, aquí tiene estas dos especies, que es la esquila marítima y el Pancratium canariense, que esta florece también en agosto. Fíjense qué bonita floración, y ven como las tabaibas atrás no tienen hojas, están feitas, pero mira cómo la esquila en medio le da un cierto toque que puede hacer que algunos de los visitantes, les digo, los visitantes estarían encantados, pero por ejemplo nosotros, ¿no? Pues podamos ver algo florido, ¿no? Que no nos digan, oye, está todo seco. Otras especies como el Asparagus nesiotes. En este caso voy a empezar con un grupito de especies que son interesantes, que están cultivadas, tanto el Echium decasne, su especie purpuriense, como el Asparagus nesiotes, están cultivadas, son endemismos canarios orientales, es decir, tanto de Lanzarote como Fuerteventura, y tienen un buen uso como ornamentales. O el propio Sonchus pinnatífido. El Sonchus pinnatífido es bonito así cuando estamos en pleno invierno, ¿no? En pleno invierno, la primavera, ¿no? Pero eso en verano, esa planta desaparece, se van a quedar los 4 palos ahí secos. Entonces, bueno, ahí hay que jugar y hay que aportar pues algunas especies pues que nos ayuden a quitar eso, ¿no? La siempre viva. Estas las puse un poquito al final porque estas, aunque las puse aquí, ustedes se van a poner tan contentos, ay, qué bonitas y demás, pero esta hay que tener un poquito cuidado porque esta sí está metida en el listado rojo. Ya tendremos que buscar la manera de que pues el cabildo, eso, sean capaces de producir determinadas especies, que sería lo lógico, ¿no? Lo ideal, ¿no? Aquí el uso de plantas endémicas canarias en diferentes infraestructuras verdes. Aquí tienen bordes de autopistas, aquí usan las tabaibas, o en este caso es la teline canariense, que tiene las flores ahí de color amarillo. O fíjense aquí el drago, estos son las marcetelas, bueno, con Convolvulus floridus, aquí drago, fallas, ¿cómo se llama esto? El Asteriscus sericius de la Fuerteventura. Es decir, son usos de flora canaria en diferentes. Perdón. Aquí, bueno, volviendo un poco pues a Lanzarote, pues aquí tenemos unos ejemplos que a mí me parecen muy interesantes, muy bonitos, como pueden ser, fíjense, esta tabaiba dulce, Asparagus pastorianus, es decir, las que les había comentado, y que bueno, desarrollan estos, no tienen riego, porque las plantas crecen de manera natural y forman unos corredores ecológicos muy importantes, a partir de los cuales estas especies pueden ir recolonizando. Incluso estamos favoreciendo porque estamos restaurando, estamos ayudando a restaurar esos hábitats que Europa hoy en día ha aprobado pues, ese proyecto de restauraciones ecológicas, ¿no? Aquí está en medio arrecife, está ahí en el charco San Ginés, ¿se acuerdan este medio roquedo que aparece ahí? Ahí están las euforbias balsamíferas también, que es lo que le corresponde aquí. Pues aquí podría ir también en alguna triple, como les había comentado, etcétera, ¿no? Hombre, hay alguna planta exótica, en este caso Euphorbia láctea, alguna tunera, me parece que hay por ahí, pero bueno, es decir, tampoco hay que ser radicales. Lo que sí es importante es, bueno, y esto es para terminar, lo que sí es importante es no, me faltaba una cosa. Lo que sí es importante es que el uso de estas plantas pues tengan la planificación importante. Aquí puse, para terminar con las plantas canarias, pues, unas fortalezas y unas debilidades. ¿Cuáles son las fortalezas de uso de plantas canarias? Pues bueno, espectacular floración. Es decir, las plantas canarias llevan siendo cultivadas en Europa desde al menos el siglo XV. Es decir,
las plantas canarias conquistaron Europa desde el siglo XV. Las casas de las realezas desde el siglo XV, desde 1600, 1700, 1800, está llena de plantas canarias. Somos los canarios los que no disfrutamos a veces de nuestras propias cosas. La exclusividad, es decir, oye, señores, son una planta endémica de Canarias. Es como, yo qué sé, es como tener un pastor alemán de pedigrí. Es decir, yo tengo una tabiba dulce que solo crece en Canarias. Bueno, en el caso de tabiba dulce no, pero bueno, otras especies. Tabiba dulce también la tenemos ahí, la compartimos con Marruecos, ¿no? Gran variedad de hábitos. Existen las plantas canarias que ustedes quieran, es decir, arbustos altos, bajos, medios, con gran cobertura, con poca cobertura, más verticales, menos verticales. Están adaptados, es decir, que mientras tengan un riego de asentamiento, es lo más probable que sea, siempre será mejor que cualquier planta exótica que necesita mucha agua, ¿no? Y luego, pues bueno, que estamos reduciendo la posibilidad de introducir especies que en algún momento se puedan convertir como darnos un problema. Es decir, si nosotros estamos hablando de restauraciones ecológicas, restauraciones de hábitat, de conservación de la biodiversidad, aquí estamos cerrando las puertas a las invasiones. Saben que las invasiones biológicas son el segundo, algunos ya ponen como que el primero, pero bueno, me quiero quedar de momento como el segundo problema más importante para la pérdida de biodiversidad que está ocurriendo actualmente en el mundo. Pero también el uso de la flora canaria tiene sus debilidades. No todo es bonito. La primera ya lo habíamos comentado, es la legislación. Existe una legislación bastante férrea al respecto. Hay que entenderla. A veces nos cuesta, ¿cómo no me vas a dejar plantar esto? Que estoy haciendo un favor. A veces no es tanto el favor. No les voy a contar el problema, pero, por ejemplo, uno de ellos podría ser la hibridación no deseada. Es decir, las plantas canarias son muy jóvenes desde el punto de vista evolutivo. Hay muchas especies que podemos decir que nacieron ayer. ¿Qué quiere decir que una especie canaria, un endemismo canario nació ayer? Estamos en tiempos geológicos. Nació ayer, quiere decir pues, que tiene a lo mejor 3.000, 150.000 años, no tiene más. Ese periodo de tiempo es tan corto en el proceso evolutivo que las barreras de cruzamiento entre especies hermanas no se haya todavía cerrado. Es decir, puede haber procesos de hibridación. ¿Y qué es lo que pasa si nosotros hacemos un mal uso de estas plantas canarias? Que podemos revertir una cosa natural. Es decir, las plantas iban a ser especies diferentes, se estaban separando y nosotros por un mal uso de estas le hemos vuelto a reunir estas especies, con lo cual pues, creamos un problema, ¿no?, a la biodiversidad. Las traslocaciones, la hibridación no deseada, también está bastante relacionado con el tema de las traslocaciones. ¿Qué es una traslocación? Es llevar de una planta endémica de Lanzarote a la isla de Tenerife. No. Los chicharreros que disfruten de sus plantas, los conejeros que disfrutemos de nosotros, y si queremos disfrutar de una planta chicharrera, que me parece muy bien, que es bonito ir a ver el Tajinaste, pues nos venimos, cogemos un avión y nos vamos, o un barco a vela, si quieren que seamos más sostenibles, pues se van a Tenerife en mayo, a finales de mayo, principios de junio, para ver el Tajinaste rojo del Teide. Y si no, se cogen también un librito que también está bonito. Necesitan más estudios en cuanto a, bueno, otro de los problemas que tiene las plantas canarias, no sabemos manejarlas. Yo sé podar un hibisco, yo sé podar un almendro, pero no sé podar una tabayba dulce. No sé cómo responde a la poda un guaidil. No sé cómo responde a la poda una falla. Es decir, es una falta que, bueno, es algo que tendremos que aprender. Es decir, tendremos que aprender a manejar también la flora, ¿no? Y otro de los problemas que tiene, que es un poco que deriva de lo que les he comentado, es esa floración efímera. Es decir, nuestra flora canaria, a diferencia de la flora exótica viene de lugares tropicales o subtropicales. ¿Qué quiere decir eso? Que viene de lugares donde el clima es bastante homogéneo a lo largo de los años. Es decir, las estaciones, como las conocemos en el mundo templado mediterráneo, no existen en el mundo tropical. Por tanto, la mayor parte de las flores, muchas de las plantas que se utilizan ornamentales, no tienen un periodo de floración muy fijo, sino son capaces de florecer largos periodos de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo mi jardín florido todo el año.
Eso en las plantas canarias nos va a costar, por no decir que es casi imposible. Por eso yo les decía lo del uso de diferentes especies que cumplan o que mantengan a nuestro jardín al menos con algunas flores durante alguna época del año. Y si no, nos tenemos que acostumbrar que en verano pues no tenemos flores, pues no es por nada, sino porque las plantas necesitan descansar. No es otro, si las estamos sometiendo continuamente con riego a que estén floridas, a que estén bonitas, pues lo que le vamos a hacer al fin y al cabo es también debilitarlas. A no ser que aprendamos, como le dije, a manejarlas, a desarrollar nuevos cultivares, o etcétera, que puedan resistir esto. Bueno, dentro de esta selección de especies, ¿cuánto tiempo voy? Para yo saber si tengo que acelerar un poquito. Me quedan 5 minutos. Muy bien. Tengo que acelerar un poquito. La selección de las especies, habíamos hablado que según el tema de sostenibilidad tenían que ser especies autóctonas, ¿no? Especies de las islas. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí volvemos a lo mismo. Mira, oye, que es que yo dentro de mi planificación de infraestructuras he considerado los bienes, los pros y los contras del uso de una determinada especie y quiero un árbol que me dé una sombra fantástica. ¿Estás seguro? Sí. ¿Cuánta agua necesita? Esta. No hay problema. Yo creo que la sociedad es capaz de asimilar ese gasto si no me va a dar una sombra. Ah, bueno, vale. Entonces vamos a buscar plantas exóticas que pudieran tener esas funciones. Aquí les pongo 2 legislaciones a este respecto. Real Decreto del 2013 sobre el catálogo español de especies exóticas invasoras. Real Decreto del 2019, del 29 de marzo, que es en el que se modifica de especies exóticas invasoras. Por favor, miren este listado. Y ustedes busquen si las especies que yo quiero plantar están aquí. Si están aquí, no se pueden plantar. A pesar de que los viveros las vendan, porque las venden. Pero no se puede plantar. Por ley, no se pueden plantar. Esta planta que tiene usted aquí es Leucaena, esta que está ahí. Leucaena leucocéfala. Esta se encuentra por todos sitios. En Lanzarote hoy en día. Es raro ya en los sitios donde no haya. Es una planta fantástica, lo digo yo, que soy botánico. Es una planta que para el ganado, una maravilla. Pero es una planta que se asilvestra, es una planta invasora que está dentro de ese listado. Es decir, una planta que está prohibida. Es su uso y su comercialización. En parte es una pena, lo digo, porque oye, es una planta que crece muy bien, una planta que... vamos a ver, yo creo que no hay ninguna planta canaria que haga lo que hace esa planta. Una planta que es capaz de fijar nitrógeno ella misma, entonces que es capaz de vivir en suelos que prácticamente no tienen nada, es una maravilla, pero es una planta desafortunadamente sudamericana y que tiene un problema. A ver, si fuera una planta simplemente así de bonita y que crece así, no pasa nada. El problema principal es que se asilvestra y empieza a salirse y a crecerle y no hay quien le pare las patas. Entonces, bueno, pues no estamos como para que... O estamos tan pobrecitos de suelo, tan pobrecitos de agua, que encima para que se la lleve el agua otra, prefiero que se la lleve las tabaibas dulces, ¿no? Aquí hay, perdón. Aquí, por ejemplo, están tabaibas dulces, aquí hay una periploca preciosa, crecida, aquí justo aquí detrás hay tabaibas amargas, y aquí tenemos 2, ¿no? Cuidadín. Está esta que es la Leucaena leucocéfala, y esta de aquí no está en estos listados, pero muy probable dentro de poco esté. Esa es una Washingtonia, es la Washingtonia robusta. Bueno, se está convirtiendo en una mala hierba. Aquí en Lanzarote, como una isla que llueve poco, pues le cuesta más. Pero vayan a islas donde llueve un poquitito más. En Tenerife se está silvestrando por todos sitios. Es decir, hay una parte que hay que tener cuidado. Bueno, vamos a dar un poquito rapidito esto. Vale. Y bueno, dentro de esas plantas exóticas, pues bueno, les pongo un ejemplo de plantas que están en zonas bajas en la isla de Tenerife. Sena expectable, una maravilla. Es cierto que aquí hay 3 individuos, pero el individuo principal prácticamente tiene todo esto, ¿sabes? Es decir, que es una planta maravillosa. Fíjense qué floración tiene ahora en otoño. Esta es una foto sacada de hace relativamente poco. No se silvestra. Es una planta, bueno, pues interesante para tenerla en cuenta si un día decido tener sombra. Metrosideros. Metrosideros excelsa. De momento no conocemos que sea silvestre. La tenemos plantada en Azores, es una planta que resiste perfectamente las zonas costeras, pero bueno, necesita agua, hay que ponerle un agua, ¿no? Mira, aquí tiene luego, me parece que son
algún endemismo canario, me parece que son espárragos, no, perdona, convolvulus florido. Ceiba especiosa, otra maravilla. Fíjense qué flores tiene esta planta. Son unas flores, parecen un hibisco, de color rosa, que normalmente suelen salir cuando el árbol no tiene hojas. Aquí el problema muchas veces es que esta es una planta del sur de Sudamérica y obviamente la estamos cultivando en el hemisferio norte, entonces la tenemos un poquito trastocada, pero es una planta maravillosa, una floración espectacular. Esto cuando normalmente tiene flores rosadas, está completamente el árbol rosado, pierde la hoja, si no tiene hojas, y está todo lleno de flores rosas, es una maravilla. Cuando las flores empiezan a perder es cuando salen las hojas. Esto probablemente ya sea unas floraciones ya las más tardías, ¿no? Aquí en Lanzarote, pues miren, ahora están trayendo bastante Belonis regia. Vamos a ver qué tal van, es decir, en algunos emplazamientos está yendo bien, es decir, hay algunos Belonis regia muy bonitos en la entrada de Arrecife, ¿no? Vamos a ver qué tal van estas plantas aquí. Terminalia catapa, son especies de zonas litorales. La cocoloba la debemos de conocer todos porque yo creo que ha sido una de las plantas pues más antiguas que tenemos por aquí, por los jardines, sobre todo los jardines de costa de la isla de Lanzarote. Es una planta maravillosa, pues podemos estar un poco cansada de ella, pero chicos, es una planta que va bien, o los Echinus terebintifolio, otra planta que al menos en la isla de Lanzarote se ha visto que pues, ha funcionado bien y no se asilvestran, con lo cual estaría tranquilo si un día decido, pues oye, gastarme las perras, voy a poner un poquito más de agua y usarla, ¿no? Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta es la calidad del vivero. Es decir, lo que no se puede tener, aquí tiene, bueno, simplemente un vivero de Atriples halimus. Esto fue un proyecto que tuvimos en el jardín. Esto es una planta interesante desde el punto de vista forrajero, aunque tiene luego otro problema, es que coge muchos nitratos. Bueno, esto es lo que no puede ser. Es decir, tener una planta en un vivero 15 años. Fíjense lo que le pasa a la raíz. Se enrolla sobre sí misma. Esta planta, en el momento en que usted dice, mira, la vendo, pues la planto en mi casa, la planto en un buen hueco, entonces la planta se va a ver encantada, va a ser de maravilla, pero a medida que va a empezar a desarrollar esa raíz, se va a estrangular. Y vamos a tener un árbol, en un momento nos va a durar 3, 4, 5 años, ¡ay, qué bonito está el árbol! Y de repente, uy, y el árbol se me secó. ¿Una plaga? No. Esto es un problema de no controlar los procesos en los viveros, por lo cual hay que exigir también que esos viveros tengan una cierta calidad. Fíjense ustedes, esta es la raíz de una palmera canaria. ¿Ustedes han intentado arrancar una palmera canaria de 20 centímetros? No la arrancan ni de broma. Ahí pierden la espalda y el fuerza tirando. ¿Y no hay por qué? Por esto. Porque la palmera canaria primero que hace es tirar estas raíces tipo ostorio que llegan hacia abajo lo máximo posible, ¿no? Que son una especie se llaman raíces de sujeción. Y luego tienen las raíces de absorción, que ya son las que parten desde estas, ¿no? Pero fíjense el desarrollo tremendo. Claro, esto no lo puedes meter en una maceta. Cuando metes esto en una maceta, todo esto se te va a espiralizar y va a dar una mala calidad de la planta a la hora de cultivar. Entonces yo voy a comprar ya una planta de mala calidad. Esto no me sirve. Y ya, yo creo que esto por último simplemente son unos 4 paseos por algunas cosas que hay que tener dentro de ese diseño integral del espacio. Es decir, cuando uno piensa en las especies, hay que pensar un poco, pues mira ahí, si yo he utilizado un alcorque pues no sé si tendrá 50 por 75, no creo que tuviera más. Joder, y planto, ven lo que pasa aquí, y planto un ficus. Todo el mundo conoce los ficus, las ramblas de los ficus, ¿no? de Tenerife, por ejemplo. Son unos monstruos, eso no puede crecer ahí. Y si crece, ¿qué es lo que va a pasar? Esto me va a reventar el alcorque. Si tiene suerte, con la espiralización de la raíz, yo creo que ojalá me equivoque, ¿no? A veces uno se equivoca, ¿no? Dice, oye, pues a mí me ha aguantado el árbol, sí, pues el pobre cómo debe estar sufriendo. Miren ustedes, Ficus macrophylla, miren cómo tiene el alcorque, sí, era un alcorque grande, pero no dimensionado para una especie de este tipo. Es decir, yo tengo que saber si un alcorque está bien, está bien para un durazno, está bien para un
incluso para una falla, para un laurel, vale, pero no para un fico. Ahí está, pobre, y hasta, bueno, ahí lo está rompiendo el... Luego nos quejamos de que pasen estas cosas. Comienza la tala de 6 laureles de India en la Rambla de Santa Cruz. Ya empiezan las peleas sociales. Oye, vamos a hacer un club para evitar el arboricidio y tal. No. Lo que hay que aprender es a plantar las cosas en su sitio, en su momento adecuado, en sus dimensiones adecuadas. ¿Por qué plantamos? Por eso le decía siempre lo de tener esa estrategia clara desde un principio, porque va a depender de esa estrategia la planta que voy a tener que usar. Es decir, yo si quiero plantar un fico, que me parece muy bien que plantaré un fico, pero para eso entonces necesito un parque grande o una rotonda donde yo no voy a tener este tipo de problemas. Lo que no puede ser es que una jacaranda, como tienen ese, mira dónde está el parterre, eso no tiene ni 50 centímetros, ¿qué vas a esperar? Más tarde, más temprano esto tenía que ocurrir. Aquí un árbol necesita, ustedes piensen que las raíces, fíjense el desarrollo de las raíces es lo más importante que sujeta no solo el árbol, sino que es a través de donde se alimenta el árbol. La salud de un árbol es el sistema radicular. Si nosotros dentro de esa planificación no planificamos alcorques ideales o suficientes para el desarrollo de esas raíces, vamos a tener problemas. Es decir, vale, yo me lo quito de encima, pero el problema lo va a tener parques y jardines, que son los que me van a estar haciendo el mantenimiento, ¿no? Es decir, creo que elección de planta, fantástica, una cocoloba, pero no me meta una cocoloba en eso, porque fíjense, mire cómo tienen todas las raíces constreñidas. Más tarde me va a colapsar, ¿no? Estos son, bueno, algunos casos que se están usando últimamente. Las dimensiones del alcorque suele ser uno de los problemas principales que tienen muchas de las especies. Entonces se está optando por este tipo de alcorque, un alcorque más o menos largo, donde puedo plantar, en este caso estos son aligustres. Los aligustres, pues por ejemplo, pues puedo plantar uno aquí o puedo plantar otro en esta esquina, ahí tiene unos hibiscos, etcétera, y que nos permiten estos alcorques más grandes, pues eso, un mejor desarrollo de la raíz, e incluso hoy se habla muchas veces de conexión de raíces entre un individuo y otro individuo, que se pueden apoyar y se pueden ir aportando, ¿no? Y bueno, ya para terminar, bueno, otro ejemplo de estos alcorques desarrollados en longitud, que permiten, por ejemplo, que estas 2 palmeras canarias, pues a través de ese alcorque, pues bueno, esas raíces puedan tener conexión y puedan establecerse simbiosis, etcétera, buen crecimiento, desarrollo, buen desarrollo del suelo. Aquí incluso hay un drago. Esto no me gusta mucho porque el drago y el césped no es lo más recomendable. Por favor, si tienen un drago, no planten césped, porque el drago es una planta que no necesita tanta agua y el césped sí la necesita. Al final terminaremos pudriendo al drago, con lo cual, les digo, más tarde o más temprano, si no se ha podrido ya, debe ser que no tiene mucho suelo. Y bueno, aquí esto sí es en arrecife, esto era en la laguna, estos dos son de la laguna, este sí es en arrecife. Bueno, pues ahí, por lo menos a nivel de planificación del alcorque es fantástico, es bonito. Hoy en día, busquen, miren, hoy hay mucha tecnología al respecto, sobre todo del desarrollo del tipo de suelo. Hoy hay suelos estructurales, o hay celdas estructurales, es decir, existe tecnología, porque probablemente sea más cara, no digo que no, pero bueno, aquí hay que barajar muchas veces, pues si yo aquí puedo plantar árboles durante muchísimos años y un árbol que tenga 50, 60, 70 años, pues fíjense ustedes, al fin y al cabo son 60, 70 años que te has evitado de estar plantando cosas que no van. Y creo que hasta aquí me parece que ya llego. Exactamente. Simplemente, bueno, ahí pensar en verde, que es la moda, ¿no? En estos momentos que Europa nos pide, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Así le van a traer. ¿Quién va a hablar primero? Con el micrófono. Espera, ¿qué tenemos que hacer?
Perdona, ¿qué tenemos que hacer con esto?